been way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cashed out, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out. Lo primero que les voy a mostrar es la definición del logaritmo, para los que no estuvieron el viernes y que casen alguna, porque si no, no van a entender nada, ¿sí? Entonces, la definición del logaritmo. Ustedes van a tener el logaritmo, ¿sí? Que es una función en base b de un número a, ¿sí? A y b son dos números, ¿eh? Y c es el resultado del logaritmo, ¿sí? Sí, solo sí, este símbolo que tiene flecha para un lado y flecha para el otro, es sí y solo sí. B, que es la base, elevado al resultado, me da A, que sería el argumento. ¿Sí? Entonces, a ver, lo voy a poner en un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo en base 2 del número 8, esto da 3. ¿Y por qué sé que da 3? Porque 2 al cubo es lo mismo que 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué me averigua un logaritmo? Ven que el resultado es el 3 y el 3 en esta ecuación es un exponente. Entonces, lo que me está averiguando siempre es un exponente, ¿sí? Ese exponente se averigua con la función logaritmo, que en la calculadora la van a encontrar así, log. ¿Sí? Es un cuadradito, dice log. Y al lado siempre tienen otra que dice ln. Ojo, parece así, parece que dice in, pero no dice in, dice ln, ¿sí? Y los dos son logaritmos, pero este es un logaritmo de base decimal, quiere decir que la base es 10, ¿sí? Y este es un logaritmo de base de base irracional, ¿sí? Entonces, ¿quién es E? E es un número irracional, es un número irracional. ¿Sí? Tiene infinitos decimales detrás de la coma. ¿Sí? Se le dice número neperiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Neper fue quien lo descubrió. ¿Ok? Pero eso es en cuanto a la calculadora. La calculadora generalmente no tiene más de estas dos teclas de logaritmo. Hay algunas, el otro día lo charlamos, que traen una base, como un cuadradito acá abajo y otro cuadradito acá arriba, y me permiten hacer esta cuenta que yo hice recién acá. O sea, me permiten poner acá un 2 y acá un 8, pero son las más caras también. O sea, las más nuevas y las más caras también. O sea, no todos tenemos estas calculadoras. ¿Sí? Entonces, hay propiedades que me sirven para averiguar esto, porque a veces pasa que, no sé, tengo logaritmo en base 5 de, qué sé yo, dígame un número, 40, a ver. No hay ningún número y yo tengo que averiguar cuánto es esto, ¿sí? Pero no hay ningún número que conozca, ¿sí? Que uno tenga en su imaginario, en donde 5 elevado a ese número me dé 40. Pues yo digo, 5 al cuadrado me da 25. 5 al cubo me da 125. Ya me pasé. Entonces, ¿quién es ese número? Ese número es un número que yo no conozco. ¿Cómo calculo entonces esto? Bueno, hay una propiedad que se llama cambio de base, ¿sí? Que me permite hacer la cuenta en la calculadora, ¿sí? Si tengo así, logaritmo en base b del número a, lo puedo escribir como logaritmo en cualquier otra base, la que yo elija, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, h, del número a, dividido logaritmo del número h de b. Ahora, ¿quién es h? La base que yo elija. Y si tengo que elegir una base, voy a elegir la que tengo en la calculadora.
la calculadora tengo la decimal, entonces haría logaritmo decimal del número A sobre logaritmo decimal del número B, ¿sí? Si tengo que hacer la cuenta de arriba, ¿cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo armarían? Tengo logaritmo en base 5 del número 40. Tendría que hacer un cociente y acá hacer logaritmo de 40 y abajo logaritmo de 5, ¿sí? En la calculadora se escribe todo el cálculo junto, no se hace logaritmo de 40, se escribe el resultado dividido logaritmo de 5. No, en la calculadora, tanto como en el celular, ¿sí? Lo pueden hacer todo junto, ¿sí? Esto sería logaritmo de 40 dividido logaritmo de 5. Da 2,29. ¿Ven? Era un número que en nuestro imaginario jamás, porque encima es un número irracional, entonces no lo íbamos a encontrar. Tiene infinitos decimales detrás de la coma y ninguno se repite. Entonces era imposible que nosotros lo sepamos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el número. Aprox 2,3. Yo tengo que aproximar, es 2,3. Más o menos. Y eso se llama cambio de base. Entonces, si tengo cualquier número, ¿sí? Cualquier logaritmo, puedo usar la calculadora haciendo el cambio de base. ¿Sí? Otra cosa importante. Cuando tengo el logaritmo decimal, que es el que más se usa, se escribe así. Logaritmo de un valor, por ejemplo, de 5. ¿Sí? Y acá abajo no se pone nada. ¿Ven? Acá abajo no se escribe nada. ¿Por qué no se escribe nada? Porque cuando no hay nada, uno supone que está hablando del número 10, ¿sí? Entonces, poner esto y escribir esto, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Ojo, esto no se simplifica, esto, a ver, no es que cuando lo pasemos uno va a hacer, puedo simplificar. No, no se puede simplificar, ¿eh? Acá tienen un logaritmo adelante que es una función, así que no busquen simplificar en este caso. ¿Estamos? Bueno, las propiedades serían, por ejemplo, si tengo logaritmo en base B, ¿sí? De dos variables, de dos números, no importa cuáles, ¿sí? Que se estén multiplicando entre sí, los voy a poner sumando, ¿sí? O sea, es como hacer distributiva, pero se separa en una suma, ¿sí? No se separa en un producto, porque la distributiva como tal no existe dentro de logaritmos, ¿sí? Si tengo una, o sea, esto sí es un producto, pero si es un cociente, así, lo vamos a separar en una resta, ¿sí? Lo contrario de la suma, la resta. ¿Ven? Si por el contrario, ¿sí? Tengo un exponente, acá, a la n, vamos a pensarlo, ¿sí? Esa n que está arriba, ese numerito que está arriba como exponente, va a bajar multiplicando adelante del logaritmo, ¿sí? Es todo el logaritmo por n. N puede ser cualquier cosa, ¿eh? Un número natural, un número entero, un número racional, ¿sí? Cualquier cosa. N es n. Y si tengo logaritmo base b, pero en vez de ser una potencia es una raíz, lo mismo. ¿Sí? Voy a tener logaritmo en base b de x, pero ahora en vez de multiplicar, divido. ¿Sí? O sea,
como que estas dos son opuestas, ¿sí? En esta multiplico, en esta divido, ¿sí? Y las dos de arriba, lo mismo, porque en la primera sumo y en la otra resto, ¿sí? Pero también lo que está del otro lado de lo igual son funciones opuestas. Acá hay un producto, abajo hay una división, acá hay una potencia y abajo hay una raíz. Entonces, ojo con estas propiedades, son las más importantes y las que tengo que tener presentes siempre cuando resuelvo logaritmos, ¿sí? Es una. Después, tienen que ver, según las definiciones, qué pasa con los números, ¿sí? Por ejemplo, hay casos especiales. ¿Cuáles son estos casos especiales? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo el logaritmo, ¿sí? En base b de b, ¿sí? B y b, es decir, el mismo logaritmo, ¿sí? Del mismo número en la misma base, esto da 1, ¿sí? Hice un 1 medio raro y Lucas no lo va a entender. 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo el logaritmo en base 5 del número 5, me da 1, ¿sí? Tengo el logaritmo en base 2 del número 2, me da 1 también, ¿sí? Siempre que se repita el número y la base, me va a dar el mismo número, ¿sí? Bien, ese es un caso especial, ¿sí? Hay otro caso especial que sería el logaritmo en cualquier base, pero del número 1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un 1? Esto da 0. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 5 de 1, esto sería 0. ¿Por qué? Y porque 5 elevado a la 0 siempre da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Entonces, si en este lugar yo tengo un 1, siempre el resultado va a ser 0. Estos son dos casos especiales que tienen que tener en cuenta cuando están realizando alguna ecuación. Mirá qué bien. Bueno, acá tenemos ecuaciones, ¿sí? Y hay que determinar el valor de las x en las siguientes ecuaciones. Fíjense que las x están adentro de los logaritmos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una fácil. La primera es fácil, a ver. Entonces, ustedes tienen esta ecuación, ¿sí? Y hay que resolverla. Fíjense que la x, voy a ponerlo con un color, la x está solamente de este lado, ¿sí? Ustedes tienen que separar en términos como hacen en todas las ecuaciones o en todos los ejercicios combinados, o sea, separo hasta un más o hasta un menos y al igual que me separan los términos, ¿sí? Ahora, fíjense que en cada término no tengo mucho para resolver. ¿Por qué? Porque tengo números nada más. Podría sacar cuánto es el logaritmo de 3. Me va a dar un número con infinitos decimales. No tiene sentido hacerlo. Para eso voy a usar las propiedades que vimos recién, ¿sí? A ver, si tengo un número adelante del logaritmo, así como este, 3 por logaritmo de 2, lo que habría que hacer es pasar este 3 como exponente acá arriba, ¿sí? Nos va a quedar logaritmo de 2 al cubo. Y el 3 lo pasé arriba. ¿Sí? Entonces, esto que está acá lo voy a escribir como logaritmo de 2 al cubo. ¿Sí? Más. Este que está al lado, ¿cómo lo vamos a escribir entonces? Logaritmo de 3 a la 4. Muy bien. Voy a subir el 4 como exponente. ¿Sí? ¿Está? Y ahora los logaritmos, fíjense, hay un más en el medio. Entonces, ¿qué pasaba cuando había un más? ¿En qué lo convertíamos? Si hay un más en el medio de los logaritmos, ¿en qué lo convierto? ¿En menos? No. Ah, Mirá la primera. ¿Qué me dicen? hágala Se difícil. multiplica. Se multiplica, muy bien. Y Yo chicos, miren. sabía. Ay, menos mal que sabías. Mirá. Si tengo un más en el medio, acá hay un más. ¿Sí? ¿En qué lo convierto? En un producto, ¿ven?
Entonces, esto lo voy a convertir en un producto, ¿sí? Justo lo iba a decir. Del otro lado, me deja igual el logaritmo de 4x, ¿sí? Entonces, me va a quedar logaritmo de 4x igual, y esto lo voy a convertir en un producto, y me va a quedar un solo logaritmo. Entonces me va a quedar 2 al cubo por 3 a la cuarta. ¿Ven? Me quedó todo en un solo logaritmo. Esto que está acá dentro del paréntesis se puede resolver sin problema. Si yo tengo 2 al cubo por 3 a la cuarta, ¿sí? Esto es lo mismo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2. 8. 8, perfecto, Camu. ¿Y esto? 3 a la cuarta, 3 por 3 por 3 por 3. 81. Ujú. Y 8 por 81. 8 por 1 es 8. Y 8 por 8 es 64 más. Es fácil la cuenta. No es tan difícil. ¿Sí? Entonces, claro, acá me queda el logaritmo, ¿sí? De 648. ¿Sí? Y del otro lado tengo el logaritmo de 4x. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, así, un número elevado a la x y del otro lado teníamos el mismo número elevado, no sé, a la 4, nosotros decíamos x es igual a 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque igualábamos nada más que los exponentes, ¿no? Es como que este y este los despreciábamos, ¿sí? Porque eran iguales de los dos lados. Bueno, acá también son iguales los logaritmos. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar los logaritmos, porque tengo logaritmo de un lado y tengo logaritmo del otro. Así que lo que está acá dentro del logaritmo, 4x, es igual a lo que está acá dentro del logaritmo, 648. ¿Sí? ¿Y esto por qué se pudo hacer? Porque los logaritmos tienen la misma base, son iguales. En este caso es base decimal. Acuérdense que cuando no se pone ningún numerito acá abajo, acá, ¿sí? Cuando no se pone ningún numerito acá abajo, quiere decir que nosotros no tenemos, es base decimal, ¿sí? Es la misma que usa la calculadora. Rayé sin querer. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así. Si tuviéramos, no sé, de un lado el logaritmo en base 2 de x, por ejemplo, y del otro lado el logaritmo en base 5 de 64, yo acá no puedo simplificar los logaritmos porque las bases que están en cada logaritmo son distintas, ¿sí? Entonces eso no se puede hacer. Tendría que ver la forma de resolverlo esto, ¿sí? Pero así no. Tachando solamente no se puede, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer ahora para conseguir el valor de x? Pasar el 4 dividiendo. Y 648 dividido 4, 211, algo. ¿cómo 211? 6 dividido 4 me da 1, me sobran 2. 24 dividido 4 Lo hice al revés. son 6, ¿sí? Y 8 dividido 4 son 2. Acaba de pegarme un puñal en el corazón por decirme tremenda barbaridad. Bueno, entonces el valor de x es 162, ¿sí? ¿Lo puedo verificar? Sí. Vengo acá y digo logaritmo de 4 por 162, ¿sí? Y 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 3, ¿sí? Si pongo todo esto en la calculadora, ¿sí? Y pongo todo esto en la calculadora, me tiene que dar lo mismo de ambos lados. A ver, ya les digo. Acá me va a dar logaritmo de 648, ¿sí? Y acá me va a quedar 2,81, bla, bla, bla. Y sigue, ¿sí? Y el logaritmo de 648 es lo mismo. Bien. A ver, les muestro y díganme, de estos que ven acá, uno que les parezca más difícil.
El 6. No, el 8. No, mejor el 6. El seis. 8, dice mi mamá. O el 6 también. No, el 8. Que el 8 me va a quemar la cabeza. El 8. Ah, yo digo el 8 porque se me complica más con las raíces, pero Igual abajo tienen más, ¿ven? Vamos a ver qué propiedades tenemos acá que podemos usar como hicimos recién, ¿sí? Acá tenemos una resta, ¿sí? Esa resta la podemos convertir en una división. Entonces, vamos a usar logaritmo, ¿sí? Vamos a poner un cociente, ¿ok? Y va a quedarnos x más 1 arriba. Y abajo, raíz de x más 4. Todo adentro del mismo logaritmo. Y del otro lado, logaritmo de toda la raíz. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Llegué a este paso. Logaritmo de algo igual logaritmo de algo. Los dos logaritmos tienen la misma base. ¿Qué hago con los logaritmos? Se simplifican. Se simplifican, muy bien. En realidad se cancela, pero sí. Ok, entonces lo que me queda, fíjense, lo vamos a volver a escribir, es raíz de x menos 1 y del otro lado me va a quedar x más 1. Acá los paréntesis no hace falta que lo pongan porque ya saqué el logaritmo. Y raíz de x más 4. Yo sé que parece fea, pero tengo que juntar todo adentro de una misma, o sea, juntar todas las x, ¿sí? Así que necesariamente vamos a tener que hacer eso. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Pensemos. Acá Pasar tenemos, la raíz de la derecha multiplicando a la izquierda. claro, acá tenemos una raíz y acá tenemos un cociente, o sea, una división. Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, nos va a quedar raíz de x menos 1 por raíz de x más 4. Y del otro lado, x más 1, nada más. Ahora, tengo raíz de y raíz de. Todo esto se puede juntar en una sola raíz, ¿ven? X menos 1, x más 4. ¿Por qué? Porque la raíz sí es distributiva con respecto al producto y a la división, entonces los puedo juntar. Y acá tengo una raíz cuadrada, ¿sí? Acá hay un 2, pero no se escribe. Pasa del otro lado como ¿qué? Potencia. Potencia, muy bien. O sea que al cuadrado, ¿sí? Bien, hacemos distributiva acá. X por X, X por 4. Y abajo lo mismo. 1 por X, 1 por 4. ¿Qué me queda? X por X, X al cuadrado. muy bien. X por 4, 4x. Menos 1 por X, menos X. Menos 1 por 4, menos 4. ¿Sí? Esto es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Pero si no se acuerdan la fórmula, es x más 1 al cuadrado es lo mismo que x más 1 por x más 1. ¿Sí? Y lo mismo que antes, distribuyo este por este y este por este. 1 por x, 1 por 1. ¿Qué me queda? X por x, x cuadrado. ¿Sí? X por una x. 1 por x, x. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? Ahora es simplemente juntar, pero fíjense que voy a juntar todas las x de un lado y los números voy a dejarlos del otro. ¿Sí? Si me quedara una cuadrática, tengo que juntar todos los números del mismo lado. Así que me queda x cuadrado
más. ¿Cuánto es 4x menos 1x? 3x. Sí, mi amor. 3x. Menos 4. Ahora, esta x que está sumando va a pasar restando, ¿sí? ¿Estas cuántas son? X más x, 2x. 2x. Entonces, están sumando, van a pasar restando también. ¿Sí? Y los números, el 1 estaba de este lado y el 4 pasa sumando. ¿Sí? Entonces, tengo una x cuadrado menos una x cuadrado. Esas se cancelan, ¿sí? Porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces, esta se va con esta, ¿sí? Ahora, sumo las x. Tengo 3x positivas acá, menos 2x de este lado. 3 menos 2 es una x, ¿sí? Y el número este número lo pasé del otro lado. Este no iba. Bueno. Y el número 1 más 4, 5. Listo, terminó. Miren, cada uno de estos ejercicios se resuelve primero aplicando las propiedades y después resolviendo la ecuación que queda, ¿sí? Entonces, para poder empezarlo, ¿sí? Te necesito tener las propiedades. Esas 4 propiedades que yo puse arriba, ¿sí? Ustedes la tienen que tener al lado cuando están resolviendo una ecuación. Entonces, tienen las propiedades al lado en una hoja, ¿sí? Y en la otra hoja están resolviendo. Entonces, miran, pispeen, ¿sí? Ayúdense de las propiedades y van a ver que en esa primera parte, ¿sí? Tienen todo lo necesario para resolver una ecuación. Si después se confunden en un signo, en hacer una distributiva, en una cuenta o lo que sea, bueno, eso es un error de cálculo. Pero lo conceptual, que sería el procedimiento, ¿sí? Lo que uno dice, bueno, pero todo lo demás lo hizo bien porque sabe hacerlo, bueno, es justamente aplicar esas propiedades. ¿Estamos? Entonces, lo más importante que tienen que saber de la parte de logaritmos, ¿sí? Permiso, Mili, después te lo bajo si querés. Es lo que estaba acá arriba, ¿sí? Estas propiedades, lo primero que vimos, ¿sí? Las propiedades del logaritmo. Si nosotros nos basamos en estas 4 propiedades, los casos especiales que pueden aparecer cada tanto, ¿sí? Estos 2 casos especiales, ¿sí? Y el cambio de base, listo, ya tenemos todo. Entonces, lo que copiaron al principio, antes de que empecemos a resolver ecuaciones, es lo que necesitan tener al lado para resolver las ecuaciones. Entonces, veo un más, lo cambio por un por. Veo una resta, lo cambio por un dividido. Es una potencia, la bajo multiplicando adelante, ¿sí? A ver, acá se puede hacer cambio de base. Fíjense, ¿sí? Ustedes analicen qué es lo que se puede hacer y después lo hacen en el ejercicio para llegar a una ecuación, en el mejor de los casos, sin los logaritmos, ¿sí? Las espero el viernes, los espero el viernes. Bueno, les mando un cariño enorme, ¿sí? Se me cuidan y nos vemos el viernes. Dale, profe, besos, cuídate. Los quiero. Chau, chau. Cuídense. Chao, besos. Been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cashed else, I just wanted him to lose you.